muy bien, es porque tal y como aparece descrito en el RUC, no cumplirían, pero haciendo análisis del contrato mismo y del acta de liquidación, de ahí se puede concluir que en realidad sí cumple con el objeto. Otra pregunta, digamos, ya relacionada a lo técnico es, ustedes mencionan que van a hacer una validación de los tamaños de los criptogramas del manual de señalización utilizando unas plantillas. Nosotros queremos saber si pueden enviar las plantillas con las que serán evaluadas. ¿Están en el qué? O en formato AutoCAD. Las plantillas y las pueden subir a la página. Porque digamos hay algunos tamaños que no son uno a uno. Digamos que tenemos otra observación y es que en los pliegos que fueron publicados en noviembre del año pasado, como ustedes pedían una marcación en la etiqueta de los módulos luminosos. De los módulos los módulos que tenían que ser certificados tenían que tener cierta información. Ahora bien, digamos que en esos últimos pliegos están pidiendo que esos módulos que estén certificados tengan más información. Entonces la pregunta es, digamos, ¿se pueden presentar ya los módulos que quedamos certificados el año pasado con la información que estaba contenida, digamos, que no abarca todo lo que están pidiendo ahorita? Ya se encuentran certificados. Nosotros les contestamos en las observaciones, pero partamos del hecho de que lo que quedó revocado. Sí, o sea, lo que quedó revocado es otra historia. No, es historia. Ya estos son nuevos pliegos totalmente. Doctora, muchas gracias por esa aclaración. Por favor, usted se sirve a indicarnos qué documentos quedaron revocados exactamente. No, es el nuevo pliego. Ustedes vieron el nuevo pliego. Es el nuevo pliego. El pliego del año pasado no existe. Vamos a trabajar sobre el que está trabajando. O sea, si usted revocó el pliego del año pasado, eran unos pliegos, unos prepliegos, ¿cierto? No, era el definitivo. No, los definitivos. La resolución revoca el acto de apertura junto con lo que se publicó con el acto de apertura, es decir, pliegos definitivos, sus anexos y estudios previos. El proyecto de pliegos nunca se revocó. Revocaron todos los documentos, básicamente. ¿Sí? Los documentos que se publicaron junto con los pliegos definitivos, incluidas sus adendas posteriores. La diferencia es que no, únicamente se debe hacer un estudio previo que es nuevo, totalmente. Un análisis del sector y un estudio de mercado nuevo. Si usted está diciendo que revocó todos los documentos y sus anexos, Pero el estudio, para no desordenarnos aquí, anótanos. para no desordenarnos, yo Les sí les pido que me pidan el uso de la palabra, porque si no comenzamos aquí. No, yo fui la que formé el desorden. Sí, pero no, doctora, ustedes hablan y más bien las respuestas se las damos por eso. gracias. Entonces, para completar su solicitud en el anterior proceso se habían pedido el cumplimiento de unas determinadas especificaciones o temas que debían pasar, o sea, debían ser objeto de certificación por el laboratorio, ¿cierto? Lo que usted dice es, pídanme solamente esas cosas porque ya yo hice las pruebas y no me agregue más, y entiendo que la observación es que estamos agregando como temas que deben ser objeto de verificación por parte del laboratorio. Digamos que son cosas muy sencillas. Por ejemplo, el módulo por detrás tiene una etiqueta. Usted dice quién es el fabricante, el número del módulo, el LED, la corriente, la potencia. Cuando el laboratorio pide una certificación, pues digamos que lo hace en base a ese módulo. Ahora ustedes, digamos, dicen en la etiqueta, agrégueme la corriente.
Entonces, digamos que ahorita, esos módulos que ya están certificados, pues ahorita en este momento no tendrían en el sticker ese dato, pero pues es algo relevante que cambien sí la certificación. Es el sticker, es información del sticker. Exactamente. Exclusivamente los módulos que pueden enviar al laboratorio. La segunda y tercera muestra. Entonces, es algo que no cambia, digamos, técnicamente las condiciones electrónicas. Entiendo, es una cuestión de marcación, si me entiendo bien, para la recepción, pero lo que no me muestra, entiendo que es que ya lo enviaron al laboratorio y ya estaban marcados, pues casi que no en esa etiqueta no tuvieron en cuenta, por ejemplo, la corriente, o sea, está pidiendo la etiqueta. Exactamente. Sí, eso no es. Digamos que técnicamente el módulo es el mismo. Se comporta de la misma manera y todo. Lo único es que no está en la parte de atrás. El label no dice corriente de consumo tanto. Entonces, como es una prueba técnica, solicitamos a la gente que consideren aceptar esa prueba y ese módulo, para ese caso. Igual en el caso de la prueba de IP55, digamos que tiene que ver exclusivamente con el ensamble del módulo para que quede hermético, no tiene nada que ver con la electrónica ni con la marcación del módulo ni nada de esas cosas. Entonces, para ver si nos aceptan esas pruebas que ya se hicieron. Independientemente de que procedan de un pliego anterior o no, digamos, unas pruebas son los módulos que se le hicieron en diciembre, digamos, con el objeto de suministrar a ustedes las muestras probadas con un laboratorio certificado y digamos que la única diferencia es una marcación. Pero una pregunta. El hecho de que esa información esté ahí en esa etiquetica de la marcación implica que se trata de un nuevo aspecto a verificar por el... Igual no tenía que haber o no haberse mirado el laboratorio. Es para dejar más clara la etiqueta en los elementos que se recibirían. Pero no es una variable que no se haya o que no hayan probado anteriormente. Los protocolos deben venir esa corriente porque esos son los requisitos. Y por eso se chequeó por el laboratorio. Sí, exacto. La Tiene diferencia es que... exactamente. Es un tema de información en el sticker. En el sticker es Claro, sino que digamos, como usted dice, si vamos a hacer un chequeo según la certificación, es una tabla. Uno de los ítems es marcación. Entonces, digamos que ahí ese marcador estaría incluyendo con ese Pero deberían ser más lo que son las muestras de lo que van a recibir luego de serie. De todas maneras, aquí retirado sí que indica cómo se deben marcar los productos eléctricos a nivel nacional. Eso sí está por norma, sea semáforo, sea plancha, o sea lámparas de cualquier tipo retirado, indica cómo se deben marcar. Pero entiendo que para esto, para la prueba, debe ser un sticker especial para los módulos. Y luego los productos que sean de serie sí deben venir marcados como indica la norma. Digamos, otra inquietud que tenemos es en las muestras que se certificaron el año pasado, se certificó el grado de protección de los módulos, el grado IP55. Digamos, en el último documento de pliego de condiciones, pues ya digamos ustedes dan una mayor claridad en cuanto a las plantillas, como así decirlo, de cada módulo. Digamos que nosotros tendríamos que probar otros aspectos electrónicos nuevos. La pregunta es, las pruebas IP55 que están relacionadas con el grado de hermeticidad que se hicieron el año pasado, ¿podemos entregar esas pruebas, digamos, a los módulos de muestras sin que el serial sea el mismo? Dado que, digamos, no es un componente electrónico. Lo revisamos y lo analizamos. Solamente es de hermeticidad. Lo importante es que nos queden bien claras las observaciones. Sí, por favor, que sea bien específica la reacción. el número de parte es el mismo, el modelo, digamos, que viene asociado porque en el sticker anterior se pedía un número de parte o un modelo. Y esos aparecen en la marcación que utilizaron en el laboratorio. Exactamente, si el modelo es el mismo, no cambiaría ese mismo. Ay, sí, yo no estoy haciendo aquí control de los 5 minutos, yo creo que ya... Comenzamos a contar. En cuanto a la parte financiera, pues nosotros vamos a radicar, ya radicamos También es decir, sí, es decir,
que la entidad evalúe la posibilidad de modificar los umbrales para los invitados financieros. Eso depende que un mayor número de proponentes puedan acceder al proceso licitatorio. Pero vamos a poner por escrito para que quede claro, digamos, cuál es la propuesta que se está haciendo. Bueno, el señor Juan Pablo Valencia de IMATI. IMATI Ingeniería, sí señor. ¿Quién usa la palabra? Bueno, tengo varias dudas al respecto. No entiendo cómo se monta un proceso de 4.300 y algo de millones, siendo nosotros una de las empresas colombianas más antiguas aquí en Colombia, digamos, de este negocio de la democratización 21 años. No fuimos invitados cuando hicieron la parte del análisis del sector a cotizar ni a proponer cotizar estos productos. Esa es una. Dos, no entiendo cómo un proceso tiene tantas variables. Por ejemplo, yo entro a chequear y a través de una persona que me informa, miro que el 9 de enero se hizo una audiencia al respecto y en el sistema o en el portal de contratación el proceso aparece suspendido, ¿sí? Entonces no entiendo cómo un proceso que está suspendido, haciendo una audiencia, consigo un acceso al listado de asistencia y solo asisten 6 o 7 funcionarios de la Secretaría de Movilidad y solo una empresa en calidad de proponente. Entonces quería que pronto me aclararan esa duda, cómo se manejó el proceso para que solo una persona se entere, ¿sí? Es más, con esta audiencia del día de hoy tengo también mis dudas porque miro en el sistema y aparece que esta audiencia es el día de mañana, mas sin embargo la estamos efectuando el día de hoy, ¿sí? Aparece el 14 de enero de 2015, ¿sí? Entonces yo he venido observando el proceso, el pliego, y encuentra uno una serie de anomalías, una serie de cosas que no son coherentes, y el proceso sigue caminando, lo frenan, sigue caminando, lo frenan, y pues no entiendo cómo hoy estamos todos aquí, el día 9 de febrero solo pudo asistir un solo proponente. Me gustaría que me aclararan eso. Yo sí quiero sobre eso aclarar que la Secretaría ha sido absolutamente garantista y transparente en este proceso. Este es un proceso que efectivamente se había abierto y que fue revocado. Revocado, fue vuelto a abrir, y en desarrollo de ese nuevo proceso se han realizado, a solicitud de ustedes los interesados, 3 audiencias. Quiere decir que si la Secretaría tuviera algún interés en que a estas audiencias no viniera alguien o fueran ocultas, hubiera hecho una sola audiencia y el que vino. No, aquí lo que hemos querido es que haya absoluta comunicación y publicidad del proceso. Aquí no nos ha guiado nada diferente al querer cumplir con un proceso en el que haya la máxima participación en todo momento, desde el diseño mismo de las condiciones hasta la etapa de evaluación se le dará la debida publicidad. Pero el hecho de que haya habido ya a este momento 3 audiencias es prueba de que no nos anima ningún interés en que estas audiencias a estas audiencias solamente asista alguno de los interesados. Vamos a verificar el tema de la suspensión del proceso. Yo quiero hacer una aclaración. Soy el responsable y el encargado de la publicidad de este proceso en los diferentes portales, que como todos ustedes conocen son 2, el SECOP o Colombia Compra y Contratación a la Vista, que es exclusivo para el distrito. El proceso se ha venido publicando igualmente en los dos portales. Sin embargo, a partir del 30 de diciembre del año pasado, la entidad presenta problemas para acceder a la plataforma del SECOP, lo que no indica que no se hayan publicado los documentos en Contratación a la Vista. De hecho, para contestarle su pregunta, la persona que vino el día 9 vio la citación en Contratación a la Vista, por eso vino. Sin embargo, para corroborar lo que dice la doctora Clara Elena, la entidad ha sido tan garantista con este proceso que, a solicitud de ustedes, que seguramente tienen la
costumbre de revisar el SECOP y no revisar contratación a la vista y no se fijaron de la audiencia para el día 9, decidimos hacer otra audiencia el día de hoy, a los cuales se les envió correo electrónico de los asistentes que yo o que la entidad tiene los correos electrónicos, inclusive se citó al delegado de la Procuraduría, pero no asistió. Por eso corroboro lo que dice la doctora Clara Elena, la entidad lleva con esta 3 audiencias después de, o con la resolución nueva de apertura y con la resolución que se revocó, se hicieron otras 3. Más prueba de garantía de eso no creo que haya. Entonces es para hacerle claridad al respecto. Te digo, ¿cómo aparece la audiencia que estamos efectuando en este momento con fecha del día de mañana? Eso lo vamos a revisar. ¿Y cómo solo se presenta esta persona? O sea, ¿cómo se entera este señor y no nos enteramos del resto? Se presenta solo él y 8 funcionarios de la Secretaría. Yo no estuve en la audiencia del 9, sin embargo entiendo que él manifestó que se había enterado a través del portal de contratación a la vista. En el portal no existe el documento, no hay citación. Ni en contratación Bogotá ni en el portal existe. Pues lo acabamos de verificar. Lo que pasa es que contratación a la vista tiene una forma diferente de clasificar los documentos que el SECOP. Sin embargo, en contratación a la vista, siquiera ahora que termine la audiencia lo verificamos y le demostramos que está publicada la... Para el 9 aparece suspendido. Y la última duda que tengo es, en el análisis del sector que hacen, no entiendo cómo se tiene en cuenta la oferta de un proponente que no está ofertando lo que se exige, porque él mismo se ve claramente que dice semáforo plástico, ¿sí? Para sacar el valor promedio por el que se va a pagar el artículo que se está adquiriendo, ¿sí? O sea, si uno de los proponentes no está ofertando lo que se requiere, técnicamente la oferta no debería ser tenida en cuenta, creo yo. Es un semáforo plástico y le están exigiendo policarbonato. Sin embargo, a un valor mucho menor. Sí, señor. Para hacerle claridad, esa propuesta se tuvo en cuenta para los estudios previos del proceso que se publicó el año pasado. En los estudios previos que se publicaron junto con el pliego definitivo del proceso actual en el que nos ocupa, no se tuvo en cuenta esa cotización. Yo la miré y ella parece que todavía no. El proceso actual no. El proceso actual no. Verifique bien. Pero con seguridad que no se tuvo en cuenta porque eso lo modificamos. Bueno, de todas maneras sí me gustaría que quedara como un precedente de las 3 o 4 observaciones que estoy colocando, porque la verdad a mí me da un poco de malicia este tema. Se presenta solo una persona, un día que nadie sabe, 8 funcionarios de la Secretaría, entonces yo quiero ir como más a fondo ese tema y pues si es de vincular un ente de control a este proceso, pues yo me encargaré de tomar las medidas previas para invitar un ente a que vigile este proceso, porque la verdad observo muchas anomalías al respecto. Muchas gracias. Vuelvo y le repito, el funcionario delegado de la Procuraduría que nos acompañó en el anterior proceso fue invitado a esta audiencia, no sabemos por qué razones no asistió, pero fue convocado. Señor Enrique López Simsa. Buenas tardes. Bueno, 5 minutos oyendo la respuesta, la aclaración de la doctora respecto a lo que se revocó y lo que no se revocó, ¿cierto? Yo entiendo que esta licitación, entre comillas, es nueva, porque la verdad es que no es un nuevo actual, pero esta misma licitación se ampara bajo un CDP de 2014. Sí. ¿Cómo hicieron para que no feneciera ese CDP? Porque existe una figura que se llama el anuncio de procesos, y este proceso fue anunciado a Hacienda como proceso en curso, y eso es lo que permite que se pueda conservar el CDP del año pasado. Yo básicamente lo que quiero, más allá de lanzar la inquietud que usted me está respondiendo, digamos que lo que quiero lanzar al aire un poquito para la entidad de los interesados es que un contrato que se divide en un proceso de licitación que en lo presupuestal no está bien soportado se declara nulo y no resiste un examen ni administrativo ni disciplinario, y siendo presupuestal en lo penal para el funcionario que hizo esa figura.
todos deberíamos, obviamente los que no tenemos la seguridad, preguntar, los que tienen la seguridad, pues demostrar, no demostrarnos, sino digamos que informarnos un poco más de ese procedimiento, porque claramente, tal vez yo estoy hablando en chino para muchos aquí, pero creo que es un chino supremamente importante, porque eso puede generar circunstancias catastróficas en el desarrollo de una operación contractual. Pues, si se puede aclarar vía los mecanismos, sería muy interesante conocer cuál es esa aclaración, sobre todo para la Procuraduría les va a interesar muchísimo en este acompañamiento ver cómo fue la figura presupuestal. Segundo, veo que de las cosas que cambiaron en esta nueva ronda es el método operativo de participar. Hay unas pruebas de compatibilidad que tienen lugar antes del cierre, sin embargo son un requisito habilitante de alguna manera para poder acceder a la contratación. Yo quisiera, para no jugar al abogado que sabe todo, que me explicaran cómo se marca eso dentro del proceso de la normatividad contractual colombiana, porque la verdad es que hasta donde yo sé, esa figura de requisitos habilitantes previos al cierre no se puede dar en el proceso de servicio. Entre otras cosas, según el cronograma, las pruebas se dan hoy y dentro de las 24 horas posteriores a la relación de las pruebas o por lo menos entrega de las muestras, la entidad está facultada para expedir adendos, lo cual a la entidad la faculta para modificar incluso algunas cosas técnicas de las cuales pudo haberse afectada la prueba. Yo realmente creo que eso hay que revisarlo con mucho juicio, no porque no lo hayan hecho, no me malentiendan, pero creo realmente que un proceso, digamos que con unas características particulares como esto, yo no sé, yo es la primera vez que veo las circunstancias todas legales, por supuesto, pero digamos que no podemos negarnos que sí, que se ha hecho uso de la herramienta jurídica en derecho, pero pues digamos que es algo a lo que no estamos todos tan acostumbrados. Bien vale que se pongan eso, porque yo no creo en lo personal que una prueba de ese estilo pueda darse por fuera del contexto del cierre de la licitación, sobre todo porque es excluyente. Además, desde el punto de vista de cronogramas, si recién estamos viendo personas que se acaban de enterar de este procedimiento y las muestras son la semana entrante, no ha habido ni siquiera todavía el laboratorio, ¿cierto? Bueno, este proceso, digamos que ha sido suficientemente publicitado entre los que ya tienen usted los correos y los que no. Creo que podría llegar a ser un poco desequilibrado para los que no, para uno feliz, o feliz entre comillas. Tercero, a mí me preocupa mucho, y no es una preocupación nueva, el tema del estudio de mercado, no por la formalidad del estudio de mercado, sino porque la verdad de costos es que el producto que se necesita no se ampara en el presupuesto unitario. Si ustedes ven las cotizaciones, las 7 iniciales, las 3 de repetición, en fin, para no irnos a nivel específico, si era no plástico, ese tipo de cosas técnicas que yo realmente no soy experto en eso. Lo cierto es que el único parámetro de precio que tenemos de los que están instalados en Bogotá, que siguen a las luces de ese estudio de mercado, está 100% por encima del precio unitario que se puede licitar. Están en diferencia de 2 a 1. Las cotizaciones de Siemens, que son, yo les otorgo total credibilidad porque si alguien sabe esto con ejemplo, ¿sí? Con respecto al precio unitario que el estudio de mercado y el presupuesto oficial arroja. Y estamos con el dólar que está ahí, con un dólar que todos los días, estamos a 36% del día de la última composición fuera 36%, se ha revaluado a hoy. Estamos dando con un IPC nuevo porque estamos en 2015 que era 3.7. Estamos a un 2% más, que son las aclaraciones que son unas estampillas que no estaban en el pleno anterior y que no teníamos conocimiento. Yo prácticamente no sabía que aclarar 2% en estampillas. Eso le da un chichonero de plata. Y es un estudio de mercado que a la larga pues nos conviene a todos que esto salga bien, al que se lo gane, al que no se lo ganó y a la entidad, para que después no hayan circunstancias de desequilibrio económico. Yo me pregunto, ¿cómo se ampara un pliego de condiciones con una causal de rechazo que no está, pero hay que ponérsela de oferta artificialmente baja? ¿Sí? Si alguien cotiza a la mitad de lo que ofertó al estudio de mercado, yo no conozco cuál milagro puede ese proponente decir, no, mire, es que puedo darme ese lujo porque, ¿por qué, hombre? Eso no fue.
Sobre todo porque además cuando usted, eso lo saben ustedes mejor que yo, cuando usted solicita una cotización y avisa que es para estimular un proceso de licitación, quien utiliza debe tener la claridad de ser lo más real con su costo, porque si no se infunde un fraude procesal. Es que esta no es una cotización para comprar un saco. Entonces, yo sí les quiero pedir encarecidamente, sea con este proceso o uno nuevo, como decían, hagamos un nuevo estudio de mercado, que los productos que todos licitan sean los que la entidad necesita o cumplen con las especificaciones que se necesitan. Un elemento que no sé si todos tengan claro, los semáforos de Bogotá y Estado del Río, y en esta habrá que ponérselo, tienen la condición técnica de que el dispositivo sonoro debe cazar muy bien en la carcasa del semáforo, el pajarito que llamo yo. Yo sé mucho de esto porque yo lo entendí, entonces por eso digamos que tengo el tema muy alerta, ¿cierto? Yo no sé cuántos de los que no son Siemens, o no soy yo, a cuántos su semáforo, sea como sea, le caza el elemento sonoro que Bogotá tiene muchas unidades guardadas en la bodega. ¿Qué va a pasar si no caza? Entonces, ya se sacaron 5 minutos, digamos que lo voy a pasar por escrito, pero digamos que mi reflexión que quería dejar eso es a que todos nos cuidemos mutuamente en lo que pasa de aquí en adelante. Muchas gracias. Álvaro Cabrera hace semáforos. Sí, buenas tardes. Básicamente mi principal inquietud tiene también el tema del estudio de mercado y pues, confirmar un poco aquí lo que dice Enrique. El dólar ha subido 30 y pico % y todos los elementos que conforman el semáforo son de importación. Entonces creo que eso hay que revisarlo nuevamente. De todas maneras, la observación se pasará por escrito, pero creo que eso también es de cuidado al tema, porque no va a alcanzar la plata para hacer lo que se quiere hacer. ¿Algo más? Señor Mario García Garper. No tengo ninguna observación, solo está en la puerta de Perfecto. Ahora sí, señor Edgar Jiménez de Smart Mobility. Sí, muchas gracias. Referente a la declaración de la doctora que se presentó acá, si quisiera que se dejara claro y se respondiera vía en este caso, cuáles fueron los documentos que se revocaron oficialmente. Entiendo nuevamente, como le mencioné anteriormente, si la ley prevé que se revoca un proceso, necesariamente la ley establece que se debe hacer un nuevo estudio de mercado, un nuevo análisis del sector, iniciar nuevamente el proceso. Entonces, si usted revoca un proceso antes, ¿por qué arranca pliegos definitivos de una vez? No tendría razón de ser. ¿Sí? Entonces, nos sirva a aclarar si revocaron o no todos los documentos, cuáles fueron los revocados. Partiendo de ese aspecto, es importante mencionar algo referente al estudio de mercado. Primera pregunta, ¿cómo es posible que en un estudio de mercado se inviten empresas que no existen comercialmente hoy? ¿Cómo es posible? ¿Cómo la entidad nos explica, o todo nos explica, se invitan a empresas que no existen hoy a cotizar? Nos amparamos en unas cotizaciones que obviamente no van a llegar diciendo, se invitaron a 200 empresas, pero resulta que muchas de esas no existen. ¿Cómo es posible mencionar que existe pluralidad de oferentes cuando invitamos a empresas que no existen? Particularmente Traffic Security, una empresa que no existe hace más de 5 años y la están invitando a participar. Y están mencionándola y la ponen para que sume dentro de las empresas que invitaron. Eso no es posible, no es correcto. O sea, se nota una falta de planeación a la hora de elaborar el estudio de mercado. De igual forma, en el estudio de mercado y análisis del sector se mencionan como referente 3 contrataciones a nivel nacional para establecer, entiendo, el porcentaje de experiencia que ustedes van a pedir al Consejo. La primera experiencia que usted menciona, el primer contrato, es un contrato del municipio de Pasto, entiendo, donde se solicitan, donde toman como referencia un valor de 9.000 y pico millones, ¿sí? Que se contrató y que se logró firmar CICE, si no me acuerdo, y toman como ejemplo ese proceso para decir que piden el 50% de experiencia. Error. Si usted mira el proceso de Pasto, encuentra que el referente y el contenido, específicamente las actividades de venta de semáforos, no correspondieron ni a un 20%, ni siquiera al 50% que ustedes están pidiendo como experiencia. No corresponde, mal hecho. Segundo, toma como ejemplo el contrato de Bucaramanga, donde claramente es de 9.335 millones, donde dice semaforización y red de alumbrado. Eso, pues, señores, es un contrato de alumbrado eléctrico.
no tiene nada que ver. Se colocó una intersección semaforizada, que equivale al 1%, a menos del 1% del presupuesto de ese contrato, ni siquiera 200 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tomamos un contrato de alumbrado público para un tema de semaforización? Igual. ¿De qué contrato está hablando usted? Ustedes en el estudio de mercado mencionan un contrato de Bucaramanga como referente de análisis del sector y contrataciones parecidas o similares a la actual. Y está mencionando un contrato que se hizo en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué contrato específico? No sé, ustedes lo mencionan ahí, por favor, sírvase a verificar. En la segunda casilla lo mencionan. Y está mencionando un contrato de más de 9.000 millones de pesos. Claramente este contrato colocan una intersección semaforizada que no vale 200 millones, pues que es en menos del 1% de porcentaje de ese contrato. Y el resto son suministros y mantenimiento de una red de alumbrado público. Eso no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué lo mencionan? ¿Por qué no toman en cuenta para pedir un porcentaje de 50% de experiencia para poder participar? Tercero, menciona otro contrato con la ciudad de Santiago de Cali, que si no me equivoco, el señor de Cali me puede informar, un contrato de 2.000 y pico millones, pero que no es de solo semáforos, un contrato de suministro de equipos, servicios, de controlador de tráfico, postes, obras civiles, donde el porcentaje o actividad referente al suministro de semáforos no es ni el 10%, no son menos de 500 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tomamos referente un proceso de 500 millones, otro de 100 y otro de menos de 300 millones para pedir una experiencia de más del 50%? Eso está mal hecho. Eso daría pie a que solamente quienes cumplan esta experiencia serían firmas que ya fueron adjudicadas de este proceso. Llamo a las empresas que han sido beneficiadas con la adjudicación de este proceso, donde una de estas, sino 3 empresas, están multadas por incumplimiento, que haría una sola empresa. Entonces no es posible, no habría pluralidad. En ese orden de ideas se solicita que se reduzca el porcentaje de experiencia solicitada, máximo un 20%, pero no sería posible que hubiese pluralidad oferida. Ahí puedo hacer una aclaración, y es que todos los que conocieron los pliegos definitivos revocados se dieron cuenta que exigíamos el 100% del presupuesto inicial, que eran 4.370 millones. Sí, sí. En el nuevo estamos exigiendo el 50%. ¿Bajo qué aspecto? ¿Cuál es la consideración que usted tiene para hacer? Sí, señor, ya le voy a explicar. Sucede lo siguiente: el contrato de adquisición de semáforos en Bogotá es sui generis, es único para Colombia, porque aquí estamos adquiriendo únicamente semáforos. Hay otras ciudades, porque si usted me va a contestarle, yo puedo redondear la idea, y después usted puede seguir, por favor. ¿Qué pasa con el contrato de adquisición de semáforos con Bogotá? Es un contrato sui generis, que no es un contrato que vamos a encontrar en ninguna otra ciudad de Colombia, porque las otras ciudades de Colombia adquieren semáforos, incluida su instalación y su mantenimiento, algunas. Con Bogotá únicamente sucede que adquirimos el aparato, por llamarlo así, porque Bogotá o el distrito tiene un contrato de mantenimiento de los semáforos con la ETB, ingeniero. Entonces, pues, si usted quiere que ubiquemos un contrato idénticamente como el de Bogotá en otra parte de Colombia, no lo vamos a ubicar. Nosotros tenemos cuando se hace el estudio de mercado, pues buscamos las bases de datos que nos suministra el SECOP, y con base en esa información del SECOP, pues a manera de ejemplo, que lo publicamos junto con el estudio del mercado. Eso no quiere decir que nosotros estemos comparando los ejemplos que pusimos en el estudio del mercado, equiparándolos a la contratación sui generis que sabemos que es la adquisición de semáforos en Bogotá. Gracias, usted me da la razón. Usted me está dando la razón. Simplemente son contratos sui generis. Exactamente. Usted no puede pretender que en Colombia empresas que no hayan sido adjudicadas tengan la experiencia que usted está solicitando. Usted me está dando la razón. En ese orden de ideas, si usted quiere pluralidad de oferentes, usted debe haber pedido o haber aceptado, avalado experiencias de actividades 100% periféricas o similares al tema de implementación de semáforos, pero no lo está haciendo. Y le hago otra aclaración: sí existe en Colombia otras ciudades que sí han comprado solamente en suministros de semáforos y módulos semáforos. Sí existe. Y no por ese valor. La cantidad es mínima. Sí, no sé, 1.000 millones quizás, pero sí 1.000 millones es representativo en este proceso.
y no se está teniendo en cuenta la experiencia. Se pide una experiencia que, vuelvo y la repito, solamente la cumplen las firmas que han sido acreditadas. No van a cumplir la de ellos. Por favor. Entonces... Si no, hay varias preguntas. Técnicamente, si mencionan ustedes que antes de fue revocado técnicamente hay especificaciones técnicas nuevas, si no me equivoco el ingeniero Luis Carlos me puede informar, hay especificaciones técnicas nuevas, ¿cierto? Hay especificaciones técnicas nuevas para este proceso, ¿verdad? Que fueron publicadas, creo que es el último documento que está publicado. Entonces, si fueron revocados... Lo que hay es se han recogido observaciones de las anteriores audiencias, en las cuales hemos acogido algunas observaciones de las que han planteado y obviamente se han revisado a la luz de las únicas especificaciones que existen. Existe una única especificación, usted sabe que está en el manual de dispositivos para el control de tránsito, calles y carreteras, y las condiciones que ya son de operación, que son básicamente las que están dadas por los equipos de control únicos en Bogotá, que son equipos de control marca 5. Listo, perfecto. Correcto. Entonces bajo ese criterio, bajo las especificaciones que ustedes están publicando, si vas a por favor indicarme el manual de Señalización de Colombia, en donde dice que se deben solicitar unos de 115 LEDs, o como usted lo cambió ahora, o como cambió la entidad ahora, de 75 LEDs, porque no dice, porque bajo qué criterio, eso no está en el manual. Discúlpeme, no está en el manual, entonces por favor síganme indicar vía respuesta, las especificaciones que da el manual. ¿Bajo qué criterio? En ninguna parte del manual dice que son 115 y 75 LEDs. En ninguna parte dice. Y son 75, ¿bajo qué criterio lo hicieron? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? Sírvase por favor especificarme qué criterios. No existe eso. Exactamente, en está la especificación 75 LEDs. ¿En qué módulos se están especificando? No, ustedes hicieron una reducción, ustedes redujeron el número de LED mínimo aceptable para cada módulo de 115 a 75. ¿Pero de qué caso habla usted? Porque solamente... ¿De qué tipo de módulos estamos hablando? ¿En qué otro? ¿Qué módulos está hablando? 200 milímetros vehiculares. Solamente los tres. 200 milímetros vehiculares. ¿Y cuál otro? No, ese es 200 milímetros para... O sea que solamente hay un número determinado en la... No, yo quiero que me den por favor la explicación por qué hacen la reducción a 75, por qué no 10 y por qué no 5, simplemente técnicamente que le den respuesta a eso. Sí, la haremos por escrito. Aprovechando el punto que un momentico, yo le doy el uso de la palabra. Pero bueno, ¿usted había terminado? No, sí, y luego le damos la bajo ese esquema le pregunto a la entidad, porque si la entidad desea contratar y la semaforización es tan importante, es tan controvertida hoy en la ciudad, se hace tan importante este servicio público, y la entidad desea contratar tecnología de punta, ¿por qué no se está comprando o no se está aceptando dentro de este proceso tecnología de LEDs de alta potencia? Si es lo último que existe, LED de generación de cuarta generación. Si la entidad quiere realmente comprar tecnología de punta, ¿por qué no está aceptando esta tecnología? Que es 100% compatible con los equipos que hoy tiene la ciudad de marca Siemens. Es 100% compatible. Pero si es 100% compatible, ¿por qué no se está aceptando? Entonces vas a explicar por qué técnicamente no lo hace. Sí, le hacemos respuesta por eso. Okay. Y otro punto es si la entidad está bajo el decreto 1550, bueno, el decreto 1550 del 2014, porque no está respetando el artículo 19 de la publicación. En los mismos pliegos de condiciones se mencionan dos vías de comunicación a los interesados. Una es contra José Bogotá y la otra es el SECON. Y en ninguno de estos dos portales aparecen ni la audiencia de hoy ni la audiencia que se realizó, yo digo una audiencia privada que ustedes realizaron el 9 de enero. Eso me parece muy curioso. Y bajo los dos portales que ustedes mencionan que son oficiales para documentarnos, para informarnos, en ninguno de los dos portales, en el primero, la contratación de Bogotá, la licitación aparece suspendida. Y en el otro, simplemente no aparece ni la citación a esta audiencia, ni la citación a la audiencia del 9 de enero. Eso estamos vulnerando el artículo 19 de la ley del 1550. No existe.
Usted dice que la vio, pero que la vio para el 14. La de hoy aparece con fecha. Pero entonces sí está publicada. Y la del 9 no aparece. No aparece. Misteriosamente se presenta solo un proponente. Aparece suspendido el proceso. Y en el proceso de Bogotá, en la página de Bogotá aparece suspendido. Entonces estamos violando el artículo 19 y ustedes mismos lo mencionan, en el de condiciones, que son las únicas dos vías oficiales de documentarnos a nosotros interesados. Entonces no se está respetando el artículo 19. Tienen en el artículo 19 les da a ustedes 3 días posterior a la celebración de la audiencia. Doctor, dígame si, publíquenos por favor, ¿dónde está la publicación de la audiencia que ustedes realizaron el 31 de diciembre a las 7 de la mañana? No está publicada en ninguno de los dos portales. Se la muestro inmediatamente en en contratación a la vista. En los dos portales oficiales que usted menciona no están publicados, que son los que usted mismo menciona en el de condiciones. Gracias. Gracias. De una vez para dejar claro eso. En los dos portales oficiales que usted menciona no están publicados. Le debo decir una cosa, y es que desafortunadamente hemos tenido problemas nosotros por nuestro servidor, entiendo, para la publicación en el SECOP, pero religiosamente todo se está publicando en contratación a la vista. Las otras preguntas que van radicadas ¿Ya? Igual quedo con más dudas aún cuando me dicen que enfocan la parte técnica del manual de señalización y semaforización. ¿Cuál es un manual que data del año 2002? Y ahí todavía no, la tecnología, digamos, la desconocida en ese momento, entonces no entiendo cómo es que las especificaciones técnicas las están basando en ese manual, cuando es un manual de una época en la que todavía no se hablaba de tecnología ley. Esa es una. Y el otro punto es, se habla aquí de unos aparatos de terminales portátiles de captura de datos de inventario más marcación especial adicional de inventario para cada ítem entregado. ¿Sí? Eso otorga un puntaje de modo adicional, o sea, un puntaje como llamamos en el fútbol ahorita, el punto invisible. O sea, quien cumpla con este ítem tiene, además del puntaje que ya adquirió en otros términos, se puede acoger a un puntaje que lo va a favorecer con respecto a otros proponentes. Quisiera que me aclarara, primero que todo, pues, qué tipo de herramienta o qué tipo de producto es el que se pide aquí para que cumpla con esa especificación. Me queda también gran duda al respecto. Ese tipo de, primero con respecto a lo de la normatividad, pues les recuerdo que la normatividad no la expide la Secretaría Distrital de Movilidad, la expide el Ministerio del Transporte en materia de tránsito y transporte, y es este órgano pues el encargado de regular la normatividad en todo Colombia en cuanto al tema de señalización. Y obviamente hay un capítulo que se llama semaforización, y pues obviamente si usted tiene alguna observación o objeción, que sí, yo también comparto con usted la misma, es un manual que es del año 2002, debería haber salido la versión más actualizada del año, en el 2012, en febrero del 2012 el ministerio anunció que iba a sacar el manual, no sé qué pasaría con la presentación del manual. Igual la entidad aportó todas sus observaciones y conocimientos para que ese manual hubiera salido en febrero del 2012, pero les recuerdo que quien regula eso es el Ministerio del Transporte y no las entidades de tránsito de cada sector, y así está establecido por la ley. Con respecto a la marcación, sí, es una marcación que requiere la entidad, es un aspecto técnico que se requiere para manejo de inventarios y para manejo de la administración de los elementos que se han acontecido. Y es un elemento pues que obviamente creo que está considerado por Colombia Compra Eficiente como un elemento que puede ser motivo de calificación. Lo que el señor observa es que no hay precisión sobre lo que nosotros vamos a verificar y a recibir como puntual. O sea, las características de ese sticker es lo que usted dice que no está muy claro. Los parámetros. Lo revisamos de manera que haya precisión. O sea, no hay precisión en eso. Para costear, no sabemos cómo costearlo. ¿Qué aparato es? Sí, es un ítem intangible para todos. Es un lector de casi el año, ¿qué debe ser compatible? ¿Cómo se costea ese? Sí,
sí. Lo verificamos. Lo vamos a verificar y vamos a revisar a ver qué tan preciso está. Entonces, no tenía preguntas, pero el debate se generaron aquí en las cuatro. Todo lo que preguntaron los expertos. Quiero, sí. Pusieron a pensar. No es ponerme a pensar, nosotros, como le digo, nosotros hemos asistido a las anteriores reuniones. Y bueno, una de las preguntas es, en las anteriores reuniones nos dijeron que se iban a presentar las respuestas a las preguntas que ya habíamos realizado, pero a día de hoy todavía no tenemos esas respuestas publicadas. Todavía no se han respondido y ahí dentro de esas preguntas se están repitiendo preguntas como la del día de hoy, el tipo de LED, la tecnología, etc. Eso se está repitiendo hoy para las personas que no habían estado anteriormente. Por eso es prioritario que ustedes entreguen esas respuestas cuanto antes para que todos salgamos de dudas. Pero una pregunta, esas preguntas fueron preguntas hechas en el proceso anterior, antes de que se revocara esta licitación. Claro. De la parte técnica, el número de los LED, el tipo de tecnología, todo eso se planteó en las anteriores. Incluso hubo una reunión técnica específica en la que ustedes nos invitaron, donde eso se planteó y nunca se respondió. Entonces, por eso las dudas siguen ahí un poco en el aire. Lo que sucede, perdón, lo que sucede es que muchas de ellas, de las observaciones que se dieron en esas audiencias, también tienen estos pliegos. Entonces, digamos, cómo quedaron revocados, pues, iniciamos nuevamente, digamos, estos pliegos. Pero sigue igual teniendo el mismo, como con la misma diferencia en el tema del número de LED. Y en la audiencia previa en la técnica se había dicho que lo que se iba a estudiar era que no se estudiara un número mínimo de LED, sino que se cumpliera con una prioridad en lo que es en la materia de iluminación y en la homogeneidad. Ya en lo que no está diciendo esto, sino que volvemos otra vez a la misma del número de LED. Como dijimos la vez pasada, eso Pero no es garantía. el número de LED solamente está para el módulo vehicular. El módulo vehicular. Los otros módulos no hablan de... Ya, pero que no debe haber una restricción. En caso, por ejemplo, el caso de ellos, lo que les dije la vez pasada, tecnología LED todos los días cambia. Y si es verdad que hay módulos que pueden ser punto a punto, hay módulos hoy en día que tienen LED tipo board de diferentes. Entonces la tecnología cambia y ustedes están dentro del derecho de decidir lo que quieran para tener una homogeneidad como nos dieron con lo que ya tienen instalado en la ciudad. Pero es bueno que se den respuesta a esa pregunta de ¿por qué? Quiero 75, pero ¿por qué las quiero? O quiero 20 LEDs, pero las quiero por esto. Ya, simplemente para quedar... Sí, es una razón. Claro. Otra pregunta que me sale aquí es ¿cuál es el porcentaje que ustedes como entidad colombiana van a comunicar a los fabricantes nacionales y de qué forma ustedes van pues no a beneficiar, sino a proteger a la industria nacional? Porque aquí en Colombia sí se están fabricando semáforos de tecnología LED hace más de 3 años ya. En los pliegos uno no encuentra bueno, listo, está bien, tenemos varias empresas de fuera y hay mucha gente. Las grandes empresas no fabrican nada, luego los mandan a comprar y los subcontratan. Pero en Colombia sí habemos empresas, por ejemplo, Yonati tiene 21 años trabajando acá haciendo producto nacional, no sé si otros acá, nosotros como Alutrafi también, y generamos empleo. Nosotros en esa parte, pues, perdónenme la palabra, pero sí que exigimos un poco más de protección porque la pelea con el ministerio es grande para que no dejen entrar más productos chinos, porque nosotros estamos aquí contratando gente y dando empleo y pagando impuestos y pagando una serie de cosas, pero luego las licitaciones nunca nos protegen en ningún punto. Las últimas dos es los contratos de certificación que se solicitan deben ser para semáforos de tecnología LED o es válido cualquier tipo de contrato de semáforo ejecutado en el país, porque no está especificado tampoco. Si yo instalé semáforos a bueno, si estamos hablando de tecnología LED, puntualicemos que vamos a aceptar únicamente contratos de tecnología LED. Ya. Y la tercera pregunta, ya para no pasarme los 5 minutos, ¿cuáles son los documentos que están revocados y cuál es el pliego definitivo? Así como en qué página, como ya lo han repetido, las vamos a poder ver simplemente. Ya están escritas, ya ustedes nos ayudan con la respuesta. En la página de contratación de la licencia, acá se verifican los requisitos importantes. Ah, sí. El acta de audiencia asignación de riesgo realizada el 31 de diciembre, que se citó a las 7 de la mañana, a la cual no asistió ninguno, fue publicada en Contratación a la Vista a las 9:34:16 segundos. Está el registro de publicación y está la acta publicada.
El aviso informativo convocando la audiencia del 9, que fue el viernes, fue publicado el 7 de enero de 2015 a las 14:30:35 segundos. Aparece la publicación en Contratación a la Vista. Y el aviso informativo, citando la audiencia de hoy, fue publicado el 9 de enero de 2015 a las 14:35:30 segundos. Aparece en la página de Contratación a la Vista. Vuelvo y le repito, esta información no aparece publicada en el SECOT porque la entidad actualmente tiene un problema con la plataforma SECOT, pero todo se ha dado publicidad en Contratación a la Vista. Señor, ya le reviso. En el aviso informativo dice lo siguiente. El aviso informativo dice: se informa a los interesados en el proceso SDMLP 039-2014, cuyo objeto es adquisición de semáforos para la regulación del tránsito vehicular, peatonal y de ciclusuarios dentro del sistema de semaforización de Bogotá, que la Secretaría Estatal de Movilidad llevará a cabo audiencia aclaración de pliegos el día 13 de enero de 2015 a las 2 p.m.